El domingo pasado vimos una doctrina fundamental que fue la justificación. Hoy vamos a ver otra doctrina fundamental que es la regeneración. Cuando conocemos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, cuando lo aceptamos como el Salvador de nuestra vida, entra un proceso de transformación en nosotros. Ya no somos los mismos, sino que, como dice la palabra, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en esto tiene mucho que ver la redención y la propiciación, ¿no? La redención es el hecho de haber sido comprados por la sangre de Jesucristo. Él nos compró con la sangre derramada allí en el Calvario, pagó el precio con su vida por cada uno de nosotros y nos redimió. El otro hecho importante es la propiciación, que es justamente ese sacrificio hecho por el Señor allí en la cruz. Gracias a eso es que todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo podemos ser salvos. Y como salvos también, allí en el mensaje hoy vamos a ver varios versículos. No nos vamos a basar solamente en uno, al principio sí, pero luego vamos a ver varios versículos. Y vamos a ver acá en 2 Corintios 5:17, cómo dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos está hablando de una transformación. Nos está hablando de una nueva persona, una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer en el Señor. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y maldades. Al aceptar a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, renacimos nuevamente. Somos regenerados, somos transformados. Aquel viejo hombre, aquella vieja mujer quedaron allí y surge un nuevo ser en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es esto del nuevo ser? Bueno, hubo una persona allí en el Nuevo Testamento que le hizo esta pregunta a Jesucristo. Ese relato está ahí en Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Esta persona también, quizás como muchos de nosotros, no entendía qué era renacer, qué era nacer de vuelta, qué era ser regenerado, ¿no? Entonces le pregunta a Jesucristo. Y acá dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo había escuchado esto del nuevo nacimiento, pero no entendía cómo podía hacer esto. Entonces va a Jesucristo y le pregunta. Interesante que Nicodemo era un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente. ¿Saben por qué no entendía? ¿Por qué no entienden las personas que no tienen a Cristo como el Salvador de su vida? Porque la palabra de Dios debe ser discernida bajo la guía del Espíritu Santo. Quien no tiene al Espíritu Santo de Dios
considera la palabra de Dios locura, no la entiende. La puede leer como un libro de historia, la puede interpretar razonando, pero no la puede interpretar espiritualmente, porque el Espíritu de Dios no está en él. Por eso que Nicodemo, siendo un ser tan inteligente, tan capaz, no podía entender qué era el nacer de nuevo. Gracias a Dios que este hombre humildemente se le dio por preguntar, porque podía ser una persona orgullosa, soberbia, y podía decir, ¿cómo voy yo a humillarme a hacer esta pregunta siendo lo que soy, una autoridad en el pueblo judío? Queda mal que yo vaya a preguntar esto aparentemente tan sencillo. Gracias a Dios que en su humildad Nicodemo vino a preguntar cómo era esto. Y en el versículo 3 Jesucristo le dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no acepta a Cristo como el Salvador de su vida, no puede entrar en el reino de Dios. Una condicionante importante es haber aceptado a Jesucristo para poder ser regenerado como nueva persona en Cristo, para poder ir al camino del Señor, para poder entrar en el reino de Dios. Quien no ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida a través de la fe, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le explicó esto a Nicodemo. Dice el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que surja este nacimiento en nuestras vidas. Y el nacimiento es a través del Espíritu Santo. Somos nuevas personas en el Señor. Somos personas espirituales. Empezamos a ser personas diferentes, que somos regenerados por la gracia y misericordia del Señor. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y empezamos a ser seres espirituales, donde el discernimiento, donde nuestro caminar, nuestro andar, es todo espiritual. Por eso que interpretamos la palabra, por eso que la entendemos, por eso que entendemos las cosas del Señor, porque el Espíritu nos permite interpretarlo. De no ser así, no podemos hacerlo. Dice allí en Primera de Corintios que el hombre natural no puede interpretar las cosas que son del Espíritu, porque deben ser interpretadas de una forma espiritual. Así que aquel que no conoce a Cristo, por eso a veces le hablamos a las personas y vieron que las personas dicen, no, eso es locura, que vamos a creer en eso. Sin el Espíritu no se pueden discernir las cosas del Espíritu. Es necesario haber aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas para poder, a través del Espíritu Santo, discernir recién ahí las cosas del Espíritu. Si miramos allí en Juan 1, versículos 12 y 13, la palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración de aquellos que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, no es un hecho de carne y sangre, no es un nacimiento natural, sino que es un nacimiento espiritual. No es ni de voluntad de varón, sino de Dios.
ahí nacemos como seres espirituales y el espíritu comienza a vivir en nuestras vidas y dejamos de ser seres carnales y pasamos a ser seres espirituales y entramos en el reino de Dios y podemos interpretar las cosas espiritualmente, ahí sí, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Santiago 1:18 también nos dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer nuevamente. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, regeneradas, reformadas. Evidentemente esto es un camino. Las cosas, la regeneración se da en un proceso de nuestra vida. Esa regeneración termina cuando nosotros partimos a la presencia del Señor o cuando Jesucristo venga a buscarnos. Pero mientras tanto, está ese proceso en nuestras vidas de transformación, de renuevo, ¿no? En el que conocemos, crecemos y caminamos en el Señor cada día y formamos parte del reino de Dios. Pero sin haber renacido, sin ser regenerados, es imposible formar parte del reino de Dios. En 1 de Pedro 1:23 también nos afirma, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vean ustedes, un nacimiento no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y vamos a ser perfectos en el Señor cuando el Señor nos cambie este cuerpo carnal y pecador por un cuerpo celestial. Porque mientras estemos dentro de este cuerpo, el proceso completo no se puede dar porque aún estamos en el pecado. Aún pecamos, aún hacemos cosas que no, porque el mismo cuerpo carnal no nos permite liberarnos completamente del pecado. Pero cuando Cristo venga a buscarnos a cada uno de nosotros, este cuerpo carnal se irá y ahí pasaremos a ser perfectos en el Señor, porque ya no habrá trabas para nuestra santidad, para nuestra espiritualidad. Y todas estas cosas que estamos hablando, quien no tiene a Jesucristo en su corazón, le va a costar entender. Dice: ¿qué están diciendo estos? ¿De qué están hablando? Pues de lo que estamos hablando en este momento, de que quien no tiene el Espíritu Santo le cuesta entender estas cosas. Es más, no las entiende. Puede mirar la palabra de punta a punta y puede interpretarla como un libro histórico y puede sacar conclusiones, pero no llega a conocerlo espiritualmente. Yo conozco una persona en mi familia que conoce la palabra de tapa a tapa y sabe de la palabra. Sin embargo, al no tener al Espíritu Santo, interpreta las cosas de una forma racional y no llega a entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en él. Pero sí conoce mucho. Y muchas cosas que quizás muchas personas no conocen, él las conoce. Porque desde muy chico ha leído, se ha dedicado a leer la Biblia de mucho tiempo. Hoy por hoy la lee intensamente, más que cualquiera de nosotros. Pero de nada le sirve esa lectura al ser un hombre natural, porque no llega a interpretar las cosas del Espíritu. Y la palabra de Dios debe ser interpretada bajo las cosas del Espíritu. Él, al no estar en el reino de Dios, no entiende la palabra y la lee como un libro de historia y la entiende racionalmente, pero no la logra entender bajo la guía del Espíritu Santo porque no está en su vida.
En 1 Corintios 2:14 nos dice que es un nacimiento del Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, como les dije hace un rato, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vean ahí la diferencia de la regeneración que Cristo hace en nuestras vidas. Comenzamos a ser seres espirituales, comenzamos a entender las cosas espirituales porque fuimos regenerados por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio hecho allí en el Calvario. Y dejamos de ser seres naturales para poder ser seres espirituales y poder interpretar y discernir las cosas que provienen del Espíritu Santo. Por eso Nicodemo no lo entendía. Por eso Nicodemo no podía percibir las cosas del Espíritu, porque aún no había aceptado a Cristo como el Salvador de su vida. Pero cuando Nicodemo aceptó a Jesucristo como el Salvador de su vida, el Espíritu Santo entró en su vida y Nicodemo pudo entender realmente las cosas del Espíritu. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vivimos según la carne. Ya no vivimos según los preceptos de este mundo. Somos diferentes. Estamos siendo regenerados. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es necesario tener el Espíritu Santo para poder decir que yo soy de Cristo. Para poder decir que yo ya no soy un ser natural, sino que soy un ser espiritual, que no vivo más acorde a la carne. ¿Qué es la carne? Son mis deseos naturales, son mi voluntad, es lo que yo deseo hacer. Cuando yo acepté a Cristo como el Salvador de su vida, de mi vida, y el Espíritu Santo vino a mi corazón, mi escala de valores de vida cambió. Ya las cosas que veía de una forma, comencé a verlas de otra forma. ¿Y quién me permitió hacer ese giro, entender cosas de otra manera? Pues el Espíritu Santo. Porque de lo contrario es entendible. Y actuar bajo la guía del Espíritu es imposible si no está el Espíritu. Es necesario que esté el Espíritu para que nosotros podamos entender sobre vida eterna, sobre salvación, sobre la guía del propio Espíritu. Mientras soy carnal, es tremendamente difícil entender. Y comienzo a ser un ser espiritual, un ser regenerado, donde día a día el Señor va transformando mi vida, porque estoy dentro de su reino y soy una nueva criatura en el Señor. Ahora vieron que el versículo dice, sí, sos hijo, dice el versículo que hemos leído, dice 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el sello. El Espíritu Santo de Dios es el sello de aquellos que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestra vida, que tenemos a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Es el sello, es la marca, es la distinción. Porque sin el Espíritu no está Cristo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola cosa. Cuando yo recibo a Cristo como el Salvador de mi vida, también recibo al Espíritu. Ese Espíritu es el que me ayuda a interpretar las cosas que son del Espíritu. Porque si no lo tengo, difícilmente voy a poder entender las cosas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
es quien me ayuda a entender. Y el último versículo de Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Anteriormente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en el mundo. Vivíamos como el mundo. Interpretábamos las cosas racionalmente. A ver, racionalmente es difícil entender que Jesucristo vino, murió en la cruz, al tercer día resucitó y hoy está preparando lugar allá en el cielo. ¿Quién puede entender, quién puede, razonando fríamente, aceptar eso? Nadie. Debe estar el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder aceptarlo y para poder creerlo. Hoy estamos muchos de nosotros acá, como en muchas partes del mundo y del Uruguay, iglesias reunidas alabando al Señor, predicando el Evangelio. La palabra de Dios es un libro que ha permanecido durante mucho tiempo y seguirá permaneciendo. Aún el bestseller más famoso del mundo se lo lee una vez, dos, tres a lo sumo, y hoy está empolvado en una biblioteca. Pero la Biblia se sigue leyendo. La Biblia se sigue estudiando. Y no solamente se lee por hombres cultos, sino que también por hombres humildes y sencillos de corazón, que tienen al Espíritu Santo y que pueden interpretar esa palabra. Pero esas cosas, entendemos que la Biblia es palabra de Dios porque el Espíritu nos ayuda a entender. Entendemos que hay salvación y vida eterna porque el Espíritu nos permite entender. Si no fuéramos seres espirituales, no podemos interpretar esas cosas. Si actuamos de una forma diferente a la que actúa el mundo, porque racionalmente no hay otra explicación. Siempre pongo el ejemplo del pasaje: si me pegan en una mejilla, doy la otra mejilla. Racionalmente esto no se puede interpretar, porque lo justo es, si me pegan, yo pego, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo nos permite obrar de una forma diferente a lo que obra el mundo, porque el Espíritu es quien nos guía. Y de ahí viene la regeneración. Cuando aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, renacemos de la muerte de nuestros pecados y maldades y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y comienza la regeneración en nuestras vidas. Luego de haber sido justificados y perdonados por su sangre derramada allí en el Calvario, el Espíritu Santo entra en mí y comienzo a ser regenerado. Este proceso es un proceso que lleva tiempo, donde cada día debemos entregar nuestra vida al Señor. Hay un versículo que dice: el que quiere seguirme, dice el Señor, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo es crucificar esa carne que va a estar ahí intentando predominar sobre lo espiritual. Pero al ser nosotros seres espirituales, debemos permitir que el espíritu gobierne y que la carne se doblegue ante la autoridad de ese espíritu. Y eso es usted y eso soy yo, que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Somos seres espirituales, que vivimos en un mundo carnal, pero somos seres espirituales. Y como seres espirituales debemos actuar como tal, interpretando las cosas espiritualmente y no de una forma racional. Si bien la razón interviene, el espíritu es quien pule esa razón y nos permite entender las cosas desde otro punto de vista que antes no las entendíamos, porque estamos siendo regenerados por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y esto está al alcance de todos. No es algo que es selectivo, no es algo que es para algunos, sino que es para todos. Porque la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice mundo se refiere a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la posibilidad está abierta a todos. El tema es que yo tenga fe, que yo crea en eso, para poder ser una persona regenerada en el Señor. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido alabar y glorificar tu nombre y compartir tu palabra. Mi Señor, esta palabra que por sí es penetrante, que por sí está profundo de nuestro ser, pueda tocar nuestros cuerpos y podamos entender que somos seres espirituales, que en el momento que te hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas, estamos siendo regenerados en Cristo Jesús para ser nuevas criaturas que vivamos de una forma espiritual y no de una forma carnal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.